Cordial saludo a todos los. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1358 lo que hace es introducir enumerando estos tres aspectos que luego van a ser desarrollados pues, en puntos posteriores, ¿no? Que son, por tanto, debemos considerar la Eucaristía, y subdivide en tres puntos, como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Tres aspectos que iremos desarrollando posteriormente, pero aunque sea brevemente los introducimos. Como acción de gracias y alabanza al Padre. Acordaros de ese salmo que tantas veces pues solemos rezar en torno a la Santa Misa. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré las manos, alzaré la copa de la salvación. La auténtica espiritualidad del hombre ante Dios, pues tiene que ser forzosamente, no necesariamente, tiene que ser una acción de gracias. Una acción de gracias. Es decir, nosotros nos sabemos totalmente regalados por Dios. Solamente el que tiene sensibilidad para saber que vive de milagro, que vive de misericordia, pues irrumpe en esta acción de gracias. Estos días recibía yo, días atrás, ¿no? Recibía una carta de una religiosa que había estado pues dentro de ese vagón de tren en el que pues allá por verano, el mes de agosto, sabéis que hubo un descarrilamiento aquí a la altura de Palencia, y allí fallecieron bastantes pasajeros, ¿no? Y en aquel vagón iba una religiosa que vio fallecer junto a ella pues a cinco pasajeros. Algunos de ellos eran peregrinos que venían del Camino de Santiago. También había entre ellos dos seglares misioneros. Bueno, el caso es que ella pues viendo la muerte tan de cerca, viendo esa situación, bueno, pues parece como que en esos momentos uno llega a tener una experiencia en la que se da cuenta de que vive de milagro, vive de propina, si me permitís la expresión, que vive de propina, vive de milagro. En realidad todos vivimos de propina, todos vivimos de milagro, pero curiosamente suele ser necesario algún acontecimiento de esos para darnos cuenta. Hasta entonces, pues uno le parece que, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Como todos los días más o menos pues amanecen y yo veo que la vida pues me vuelve a ser ofrecida diariamente, ¿no? Pues parece que uno, como si tuviese derecho a ello, como si eso tuviese que ser así, tuviese que ser así. Sin embargo, pues eso, me contaba esa religiosa, que parece que uno dice, bueno, a partir de hoy, pues vivo de milagros, o sea, Dios me ha dado pues eso, cuando uno ve que de repente hay un trompazo de ese estilo y se ve rodeado de 5 personas fallecidas y ella ha quedado con vida, pues dice, la vida es un milagro, la vida, y es que ciertamente lo es. Bueno, pues nosotros debemos de intentar caer en cuenta sin necesidad, ¿no?, de ninguna situación así tan extrema ni tan dura que nos abra los ojos, debemos de intentar agradecer a Dios por todos los dones, pues de una manera continua, espontánea y constante. Que no nos ocurra eso de que parece que tenemos que carecer de una cosa para empezar a apreciarla. Hasta que no carecemos de ella no la apreciamos, ¿no? Lo primero, por lo tanto, en nuestra espiritualidad es fomentar la acción de gracias, fomentar la sensibilidad de apreciar tantas cosas de las que estamos rodeados, y así pues hacer de nuestra vida un canto de alabanza a Dios Padre, un canto de alabanza. Ocurre, sin embargo, que cuanto uno más cae en cuenta de lo grande que es Dios, de lo bueno que es Dios, pues por más que lo procura y que lo intenta, se da cuenta de que sus palabras se quedan cortas para proclamar la grandeza de Dios. Y entonces es cuando descubre en la Eucaristía, descubre la forma más perfecta de dar gracias a Dios.
Dice, mis palabras se quedan cortas. ¿Cómo le pagaré yo al Señor todo el bien que me ha hecho? Le digo gracias, y aunque le diga gracias infinitamente toda la eternidad, no llego a transmitir lo que quisiera decirle, me quedo corto. Entonces, ¿cómo le pagaré al Señor? Y es cuando Él mismo te ayuda, te posibilita una forma de darle gracias. Nosotros nos unimos a Jesucristo para agradecerle a Dios. Jesús se hace hermano nuestro para que cuando Jesús le dice a su Padre, gracias Padre, también nosotros se lo podamos decir con fundamento. Porque claro, yo le digo a Dios gracias y pues eso, ¿no? Pero sin embargo, si me uno a Jesús y le digo gracias Padre, por tu amor, por todos tus dones, entonces, unido a Cristo, mi acción de gracias sí tiene consistencia. Porque la acción de gracias es de Jesucristo, se me ha dado a mí también, para que yo también la pronuncie. Gracias Padre, le dice Cristo. Y yo también junto con Cristo le digo hasta Dios Padre. En segundo lugar, la Eucaristía, aparte de acción de gracias de alabanza al Padre, es también memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Hemos tenido ocasión de hablar de ello y lo vamos a hacer simplemente como se trata ahora de denunciar lo que va a ser desarrollado posteriormente. Simplemente lo que insisto es que la palabra memorial, como ya hemos dicho, no es únicamente un recuerdo, sino que es la capacidad de que cada Eucaristía que celebramos sea un hacer presente, más allá del espacio y del tiempo. Por la acción del Espíritu Santo hacemos presente el sacrificio de Cristo en el Monte Calvario. Y tenemos que sentirnos cada vez que celebramos la Santa Misa como presentes en el Monte Calvario. Yo estuve allí, puedes decir. Yo estuve allí. Eso tiene una fuerza tremenda. Ha habido algunos santos, yo he conocido, ¿no? a un santo sacerdote que en un momento determinado en su vida, pues incluso se le ofreció el poder ir a Jerusalén, a hacer un viaje a conocer los lugares santos, y él, pues bueno, pues en su interior, pues rechazó esa oferta, ese regalo que se le hacía, pues porque él entendía que era gastar un dinero y era invertir unos días, cuando él de hecho podía todos los días hacerse presente al Calvario en la celebración de la Santa Misa. Bien, no estoy diciendo con esto, yo aconsejo a los oyentes que puedan a ir a Jerusalén, yo se lo aconsejo, pero para que nos demos cuenta que también ha habido como dones de Dios de vivir ese memorial de Cristo con tal fuerza y con tal presencia, que incluso ha habido pues algunas personas santas, ¿no?, que han llegado a sentir ese don ese memorial de Cristo con tal fuerza que parece que hasta les sobraba ir a Jerusalén a hacer ese viaje de peregrinación. Porque ellos sabían que cada vez que celebraban la Santa Misa estaban allí presentes en el Monte Calvario. Y el tercer aspecto, también debemos de considerar la Eucaristía como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Acordaros que como hablábamos de la epíclesis, que es el momento en el que el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, y extendiendo las manos sobre ellos, invoca que el poder del Espíritu, que Dios Padre envíe el Espíritu Santo para que por el poder de esa palabra, haga de esa palabra como una llamada a la encarnación de Dios, sacramentalmente, en el pan y en el vino. La palabra tiene pues una fuerza creadora. Si la palabra en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y el mundo fue hecho por la palabra. Y esa palabra que es el Verbo, que es Jesucristo, creó el mundo de la nada. También ahora, esa palabra en minúsculas, que es la autoridad que Dios ha puesto a la Iglesia de que con su palabra llame al poder del Espíritu para que se cierna sobre el pan y el vino, formando
conformando en la transustanciación al cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es otro milagro. Debemos de considerar la Eucaristía como esa prolongación de la encarnación, por el poder de su palabra y de su espíritu, tal y como dice aquí, por el poder de su palabra y de su espíritu tenemos ese milagro en el que el Señor se hace presente entre nosotros. Bien, por lo tanto, esos tres aspectos. La Iglesia ha dicho, bueno, vamos a dar una catequesis sobre la Eucaristía, ordenémonos un poco, vamos a ordenarnos por aspectos diversos. El primer aspecto es el de la acción de gracias y la alabanza. El segundo es el del memorial del sacrificio de Cristo. Y el tercero es la presencia de Cristo con el poder de su palabra y de su Eucaristía. Tres aspectos, ¿eh? Los tres son muy importantes. Me parece a mí que de los tres aspectos, especialmente, ¿cuál de los tres puede ser más olvidado hoy en día? No sé cuál os parece a vosotros, ¿eh? O el de la Eucaristía, acción de gracias, o el de la Eucaristía, memorial del sacrificio de Cristo, o el de la Eucaristía, presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hombre, los tres están unidos, pero si me permitís, a mí me parece que de estos tres, especialmente el segundo ha sido muy olvidado en los últimos años y es muy importante que insistamos en él. La Eucaristía es el memorial, la renovación, la actualización del sacrificio de Cristo en el Monte Calvario. Cada vez que celebramos la Eucaristía estamos actualizando de una forma incruenta, pero real, el sacrificio de Cristo. También es muy importante al mismo tiempo el tercero, porque si es verdaderamente, si el segundo lo vivimos de verdad, lógicamente Cristo está realmente presente en su cuerpo y en su sangre. Si es la renovación del sacrificio de Cristo, no solo es la renovación de un recuerdo, es que Cristo está ahí presente. Y por supuesto el primero está unido a todo ello. Pero bueno, también es importante que subrayemos cada uno de estos tres aspectos, sobre todo en la medida que veamos que son más olvidados, que son más negados o olvidados por lo menos. La fe tiene que ser proclamada también intentando proclamarla de una manera global, no únicamente aquello que se dice o se suele reconocer fácilmente, no, también proclamando aquello que suele ser olvidado, que está más en el olvido. Es importante insistir más en lo que está en el olvido. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.